Recientemente Europa tomó medidas en cuanto a la regulación de uso de teléfonos celulares o aparatos electrónicos para niños, niñas y adolescentes. Nos llama mucho la atención este tema y por eso en el episodio de hoy nos acompaña Isandra Vargas. Ella es pediatra, puericultor, especialista en nutrición moderna infantil y parte del equipo de Avesa Salud. Hola, gracias por tan afectuosa invitación. El día de hoy me siento honrada de estar con ustedes, tremendo equipo, ¿ok? Mi equipo, cabe destacar, tratando un tema bastante importante y fundamental en lo que es la sociedad actual, las etapas de la infancia y nuestra generación futura, ¿ok? Sumamente importante tratar tips que nos ayuden, porque no es nada más la crítica, ¿no? La crítica hacia un punto en específico, sino más bien cómo podemos apoyar para que esto mejore y sea, por supuesto, de productividad para las nuevas generaciones, porque ya la que está hay que ayudarla muchísimo, ¿ok? Además, entendiendo que esta es la primera generación que crece con internet en las manos, ¿no? Correcto. Porque nosotras crecimos con internet en la casa. Sí, señor. Pero ya que tengas el internet en las manos, las No 24 era horas, correcto, no era tan fácil el acceso a esta información. Y no es nada, o sea, no es nada más el acceso, sino qué tiempo estamos expuestos, y me incluyo, ¿ok? Porque nosotras en el área de pediatría estamos bastante preocupadas, ¿ok? Hay una preocupación gigante porque estamos viendo muchísimos problemas y consecuencias a raíz de este exceso en el tiempo del uso. Por lo tanto, no es quizás tanto el contenido que vemos, sino el tiempo que estamos expuestos a él. Y por supuesto, etapa por etapa hay afectaciones distintas. Ahora que dijiste etapa, vamos, la primera pregunta. ¿Hay una edad ideal para darle un teléfono celular a una niña o un niño o un adolescente también? A ver, no hay una edad ideal. De hecho, lo ideal sería no darse. Sin pantalla. Sin pantallas. Sin embargo, como dije al principio, la idea no es la crítica y la radicalidad hacia los niños y hacia nuestra infancia, porque ciertamente la tecnología es una herramienta, ¿ok? Y debería ser una herramienta de evolución, no una herramienta de involución, que es lo que realmente estamos viendo. Una generación que en vez de evolucionar está involucionando. Somos la primera generación que es menos inteligente que sus padres. Los coeficientes intelectuales están muy por el piso. Entonces, esto es preocupante. Sin embargo, la Sociedad Española de Pediatría recientemente publicó un artículo donde hablaba de el uso de las pantallas de diferentes ciclos o por edades, ¿ok? Entonces, de 0 a 6 años, 0 pantallas. ¿Ok? La única manera que un niño de 0 a 6 añitos pueda hacer uso de una pantalla debería ser, por ejemplo, aquellos contenidos, una llamada, una videollamada, un abuelito que de repente se encuentra fuera del país y son unos minuticos, lo vio, él vio la pantalla, vio al abuelito, hizo un saludo, listo. ¿Ok? A ver, repite las letras, algo de 20 segundos como para escuchar y continuar, pero hasta ahí. De resto, 0 pantallas de 0 a 6 años. De 7 a 12 años, lo ideal sería 1 hora de uso de pantalla, ¿ok? Claro, esto lo podemos distribuir entre media hora en la mañana, media hora en la tarde o como los padres también consideren. De 13 a 16 años, incluso hasta 18, 2 horas diarias, ¿ok? Esto incluye, ojo con esto incluye las horas de colegio, que, ojo, para nosotros es preocupante porque quizás algunos padres en la consulta siempre me mencionan, doctora, pero nosotros en la casa tenemos ciertos criterios, ciertas normas de uso de la pantalla, pero en el colegio me lo exigen o del colegio me mandan las tareas al celular. ¿Ok? Entonces, wow, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿ok? Tanto la parte personal de salud, los padres en la casa, el personal del colegio, ¿ok? Y los entes gubernamentales, dígase, por ejemplo, en este caso, Ministerio de Educación, que no debería
de ninguna forma o manera permitir el uso de las pantallas en los colegios, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Los niños tienen una diversidad, así como cada etapa tiene su desarrollo, ellos tienen en cada etapa una secuencia, ¿ok? Una secuencia, que es lo que llamamos nosotros una poda neuronal, ¿ok? ¿Qué pasa en esta poda neuronal? En cada etapa, ¿ok? Se van haciendo las diferentes conexiones neuronales donde se van sellando ciertos aprendizajes y conductas, ¿ok? Las conductas y el aprendizaje que no se sellaron en una etapa como tal o en una edad precisa, pues se dejan atrás. Entonces, por ejemplo, aquellos niños, los más pequeñitos, ¿ok? Estos niños en la primera infancia, desde los 0, ¿ok? 2, 3, 4, 5, 6 añitos, ¿sí? ¿De qué viven? De una luz, de un movimiento y un sonido. Estos son los estímulos más inmediatos que ellos tienen. ¿Y qué es el celular? Luz, movimiento y sonido. Pero ¿qué pasa? Viéndolo repetitivamente, y por eso no se debería permitir una pantalla en este grupo etario. ¿Por qué? Porque cuando yo repito, luz, movimiento, sonido, ¿ok? El niño hace una regresión como de 0 cada vez que tiene luz, movimiento, sonido. Entonces, fíjate tú, ya allí va ocurriendo un fenómeno bastante importante que es estos reels. O sea, en menos de 30 segundos ya el niño aprende a ir pasando en TikTok, por ejemplo, los padres que acostumbran a dejarle un teléfono y en menos de 30 segundos él puede estar feliz por un momento, triste por otro momento, molesto por otro momento, incómodo por uno. Imagínate tú, en menos de 30 segundos. Entonces, ¿en qué momento el niño evoluciona? ¿En qué momento el niño hace esa poda neuronal que permite esas tres estructuras cerebrales activarse? ¿Cuáles son estas tres estructuras? Que lo vamos a ir mencionando en la medida que vayamos tocando el tema. La corteza prefrontal, ¿ok? Dada la importancia de la corteza prefrontal desde el punto de vista que es la encargada de la concentración, de las emociones, de las decisiones, ¿ok? De la parte conductual, la concentración como tal, ¿sí? El sistema límbico, que es el que modera y trabaja en conjunto con esta corteza prefrontal, y la sustancia blanca. ¿Qué pasa cuando esto es tan repetitivo, no me lleva a una evolución? No hay esa conexión entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Entonces, una está debilitada, que sería mi corteza prefrontal, y la otra está hiperactiva. No hay una sustancia blanca interactuando entre ambas, por lo tanto, ahí empieza el desequilibrio conductual. Entonces, de ahí comienza justamente estos desbalances mentales que en la medida que ellos van pasando de ser lactantes menores, lactantes mayores, preescolares, escolares, adolescentes, pues obviamente no van sellando etapas, no van sellando un aprendizaje, no van sellando una conducta adecuada para su edad. Entonces, esto es lo que conlleva a que a partir del 2000, ¿okay? Los que nacieron, la generación que nacieron a partir del 2000, son huérfanos digitales, ¿ok? Y hay una relación importante, Jennifer, que es, hay bastante, es proporcionalmente el uso del teléfono, ¿ok? En los padres es proporcionalmente igual a la frecuencia de las rabietas de los niños al momento que deciden quitarle ese celular. Entonces, claro, ¿cuál es la frecuencia de los padres con el uso de los celulares? Tanto en el momento de la comida como en el dormitorio. Son dos momentos cruciales. ¿Y qué hace un niño? Imita. Sí, justo te iba a preguntar de eso que estabas hablando, pero claro, hablamos de 0 pantallas o no tener pantallas, pero si mi mamá y mi papá tienen un teléfono, entonces, ajá, si tú estás hablando de la imitación, el ejemplo, aprendemos porque vemos a las otras personas haciendo. Exactamente. Entonces, pero si mamá y papá están todo el día, o bueno, quizás no todo el día, porque la gente trabaja, ¿no? Hace como otras Sí, actividades, la gente adulta completamente. hace muchas actividades, pero si en el momento que yo tengo para compartir, que puede ser a final de tarde, en la noche, o en las mañanas, o fines de semana, mamá y papá están, Totalmente. entonces, ¿cómo se media con esto, ¿no? ¿Cómo se logra un equilibrio entre, bueno, si una persona adulta puede usarlo y una persona chiquita no? Exacto. Ajá, pero ¿por qué? Justamente, todo esto que estamos conversando
hay algo importante y que debemos saber. Todo esto tiene evidencia científica, ¿ok? Todo esto lo estamos explicando desde un enfoque médico-social, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? 9 de cada 10 padres tienen este tipo de comportamiento, ¿ok? Entonces, un niño, ¿cómo le explicas tú a un niño que ya el padre tiene una edad adulta, que ya él hizo la poda neuronal adecuada? Por eso empecé a explicar esta parte, ¿ok? Ya él tuvo una poda neuronal en su etapa y en sus momentos y hace muchos años atrás, donde aprendíamos, donde los juegos de nosotros eran, por ejemplo, aquellos niños que hicieron casita del árbol, que ponían sábanas, ¿ok? Ese es el que actualmente es el papá arquitecto, por ejemplo. Aquellos niños que en nuestra época decían, vamos a hacer tal cosa, y el que no llegue o el que no gane se hace una penitencia tal cosa. Ese es el líder que ahorita es jefe, que ahorita es el presidente de una empresa, ¿ok? Aquel que decía, pero a mí me parece injusto, vamos a jugar todos y hacemos equipos de hembras y varones. Ese es el que actualmente es abogado, ¿ok? Actualmente no existe eso. ¿Por qué? Porque existe un sentido de querer pertenecer a los grupos. Y ahí es donde los adultos deberían dar el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Ok? Y claro, eso lo vamos a mencionar más adelante con mayor precisión y detalle. Pero ¿cuál es el ejemplo? Vamos a hacer actividades donde nos incluyamos todos. ¿Ok? En nuestra época quizás los padres teníamos mucha diversión desde el punto de vista de los scouts, los grupos juveniles, los planes vacacionales, los vecinos. ¿Ok? Ahorita no tenemos nada de eso. ¿Por qué? Porque la mayoría prefiere esa dopamina. Ojo, la dopamina es un neurotransmisor del placer. ¿Ok? Es como que yo te diga, vamos en un carrito y el carrito se paró y necesita gasolina. Nos paramos en un sitio y la gasolina quizás es un chocolate, pero el chocolate no te va a dar la misma recompensa que una hora de pantalla, porque la pantalla es la gasolina premium. Ok. ¿Ok? Entonces yo voy a preferir la hora de pantalla que un rock chocolate, que en nuestro tiempo era una recompensa genial, claro. divina. ¿Ok? Entonces ya no existe eso. ¿Sí? La recompensa es inmediata. Estamos jugando a la inmediatez. Yo no puedo tolerar frustraciones. Yo no puedo generar estrategias de autogestión de una conducta. ¿Ok? Entonces, ahí tocamos el punto de el ejemplo del adulto. ¿Qué pasa con los adultos? Que entonces, claro, hay adultos adictos al teléfono. ¿Ok? Si tú eres adicto al teléfono, ¿cómo le explicas tú a tu hijo con cariño y con detenimiento todo esto? ¿Ok? Todo esto por etapas. Además, aunado a eso, ¿ok? Que los niños de 0 a 6 años tienen una secuencia y una frecuencia de asistir a la consulta pediátrica precisa. Después de los 6 años en adelante, ya deberían asistir al menos una vez al año. Y esa vez al año que asistan, todos los pediatras estamos abocadas, ¿ok? A que explicar este tipo de experiencia. Si nosotros le explicamos y le decimos con cariño hay que explicarle a los niños y buscarle alternativas y soluciones, oye, todos tuviéramos una mejor ganancia, ¿no? ¿Ok? O sea, el papá dijera dentro de sí, bueno, nada, voy a tomar conciencia de esto, ciertamente yo trabajo a través del celular, pero pues hay momentos que hay que dedicarse al niño, porque justamente si tú no pretendes en esta edad de la vida y en esta era que estamos viviendo tan tecnológica, oye, no te detienes a pensar conscientemente, soy padre o voy a ser padre, debo estar preparado para eso. ¿Ok? Entonces, al momento que se prepara para esto, es que él sabe discernir a través de la orientación que le dio el pediatra y a través de cómo es su hijo, porque cada niño es un mundo, cada niña tiene una orientación distinta, tiene juegos distintos, quizás la familia tiene costumbres distintas, pues cómo mediar con ellos, ¿ok? Y ahí empieza el juego. Yo pongo el ejemplo y ustedes me siguen. Yo te explico, ¿ok? Y ustedes me siguen. ¿Por qué? Porque hemos rescatado, fíjate tú, hemos rescatado niños con adicción, por ejemplo, de 0 a 6 meses, de 0 a 6 añitos, y lo que nos cuesta es una semana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía están en esas podas neuronales. Por eso lo mencioné. Están en modo
ajustando conductas. Ahora, de 7 a 12 años, ¿ok? Hemos ajustado en un mes. Ahora, el problema viene en los adolescentes de 13 años en adelante, ¿ok? Ahí tenemos que buscar, sí o sí, tenemos que buscar ayuda de un profesional, ¿sí? ¿Por qué? Ahí viene la otra explicación médica, ¿sí? Nosotros nos debemos a dos sistemas, ¿ok? Que son el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿sí? El sistema simpático es aquel que nos activa ese modo huida, ese modo acción, ¿ok? Si entra un oso por esa puerta, por supuesto yo me voy a quedar o corro o me muero, ¿ok? Inmediatamente mi cabecita dice, mi cerebro y mis neuronas se activan y dice, tengo que activarme, ¿ok? Para salvarme, ¿sí? Tengo que tomar acción, no me puedo quedar aquí viendo al oso y saludando, ¿ok? Luego que pasa toda esta situación, pues hay un sistema parasimpático que es el sistema de calma, ¿ok? De no pasó nada, vamos a detenernos, vamos a pensar qué pasó allí, ¿ok? Que no nos vuelva a pasar, pero estamos a salvo, ¿ok? ¿Qué pasa actualmente? Hay un sistema simpático que trabaja 24/7. 24/7. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo una pantalla, la pantalla generalmente, el contenido que me muestra es un contenido inmediato, lo paso, lo paso, lo paso, lo paso. La mayoría de ellos es un contenido de violencia, que son los juegos, que vamos a mencionarlo más adelante, ¿ok? Un contenido de violencia, un contenido de pornografía, un contenido de chistes sin sentido, un contenido que no me complementa. Un niño de sexto grado no tiene por qué estar viendo este tipo de contenido. Un niño de sexto grado debería haber un contenido que complemente lo que ya el colegio viene haciendo de base y por supuesto en el hogar. ¿Ok? Entonces hay una inmediatez. Veo el contenido, veo el contenido, veo el contenido. Estoy en una etapa en donde quiero imitar todo. El sistema parasimpático no tiene cabida. El sistema parasimpático dice, oye, ¿y en qué momento actúo yo? ¿Ok? Entonces ahí viene el resultado. ¿Cuál es el resultado? La reactividad. Justo te iba a preguntar por eso. Ok. ¿Cuáles son las consecuencias? Exacto. ¿Qué pasa? Porque claro, es como que las pantallas son malas, pero al final, claro, nos ha explicado un montón de cosas médicas, físicas que pasan en el cuerpo, pero esto cómo lo vemos en el comportamiento de las niñas, de los niños. Y bueno, Sí. nos dijiste que los adolescentes es más complicado Sí. regularlo luego. Totalmente. Es un comportamiento a nivel de, te voy a hablar diferentes cifras. Por ejemplo, a partir del 2010 creció exponencialmente los casos de ansiedad, depresión, bipolaridad, ¿ok? Casos de esquizofrenia, casos de suicidio. De hecho, o sea, cada 11 minutos se suicida un adolescente en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Y por qué sucede esto? Voy a plantearte este escenario. Anteriormente, en la edad de la adolescencia, por supuesto, es una edad importantísima de descubrimiento, de exploración, ¿ok? Donde no somos ya tan niños, pero tampoco somos adultos. Es una etapa transitoria, ¿ok? En esta etapa transitoria, hay un componente inicial que teníamos nosotros muy planteado, muy marcado en nuestra época, que era vernos al espejo, me veo mejor, había, no sé si en tu época había la revista Tú. Bueno, eso era fantástico tener la revista Tú y ver los peinados. Entonces uno mismo se hacía sus peinados, se veía, me queda bien mejor este pantalón, coordinaba ideas quizás con tus hermanos mayores, quizás con tu mamá, con tu papá, qué me pongo, cómo salgo, a dónde vamos. Eso era una interacción tú y con tu entorno. Ahorita eso no existe. En este momento no hay un pensamiento crítico, no hay una autoevaluación, no hay una pregunta, hay unas redes sociales que lo que te presentan son puntos clave. ¿Es así o no es así? Y si es así, perteneces a un grupo y si no, no perteneces. Entonces, imagínate tú que un adolescente que está buscando aceptación en un grupo no tiene un pensamiento crítico porque no actúa desde lo que él va viendo y descubriendo en sí mismo, sino en lo que le está diciendo una red social. Obviamente esto lleva a una reacción y a un imitar lo que no debe imitar, ¿ok? Y por supuesto, al no tener un reforzamiento activo y positivo, es un ser humano que no va a luchar por un sueño,
no tiene una motivación de decir, oye, yo quiero estudiar tal cosa, yo quiero ser un diseñador gráfico, yo quiero ser un ingeniero, yo quiero ser astronauta, yo voy a buscar la forma de hacerlo. No, las redes sociales me dicen que yo tengo que pintarme la cara de morado porque esa es la moda y esa es la aceptación, yo me la voy a pintar. Y ser influencer, ¿ok? ¿Por qué? Porque además de eso, eso me produce un beneficio también económico, no tengo que estar lidiando con mucho, no tengo que estar exponiéndome en la calle a ningún tipo de riesgo físico, ni estar hablando con la gente, qué fastidio hablar con la gente. O sea, fíjate tú que tan mal estamos, que ni siquiera queremos recibir llamadas, ¿ok? Una llamada. Una llamada, o sea... Exacto. ¿Qué pasa con Meta? ¿Qué creó Meta? Meta creó el +2. El por 2, perdón. Claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere la gente, la inmediatez, lo rápido. Hay que hacerlo ya, para allá. Yo no tengo tolerancia a esperar, ¿ok? No hay paciencia. Entonces, esto genera una ansiedad, esto genera una depresión y a su vez, ¿qué pasa aquí? Hay dos vertientes, ¿ok? ¿Y qué busca los algoritmos de las redes sociales? Cuando son varones, ¿ok? Cuando son varones, ¿qué es lo que quiere ver un varón? Quizás una niña en traje de baño, deporte, pero no va a buscar el deporte, va a buscar más bien guiarse hacia una pornografía. ¿Qué buscan las niñas? Yo quiero verme más bonita. Entonces ahí viene la belleza tóxica, ¿ok? Y a raíz de esto viene entonces el hecho de imitarlo y hacerlo. Fíjate tú, hay actualmente, a partir del 2010, que fue el año justo donde se hicieron muchas estadísticas, aumentó el 300% de la pubertad precoz, ¿ok? Y se detectó que, por supuesto, en el caso de los varones principalmente, que veían mucho más pornografía, esto lo llevaban a practicarlo con sus mismas parejas y, por supuesto, a todo el entorno. Si la pareja no se dejaba, ¿ok? Entonces lo llevaba a toda la parte del entorno, ¿ok? Dígase hermana, vecina, sobrina, etcétera, etcétera, etcétera. Igual también con el tema de las pantallas, o sea, la última investigación, que fue en Europa también, dice que la edad para empezar a ver pornografía ahora es a los 8 años. Ok. A partir de los 8 años ya hay niños y niñas viendo material pornográfico. Bueno, y hasta menos. Nosotros hemos tenido pacientes, Jennifer, te voy a explicar. Nosotros hemos tenido pacientes que hay niños que son víctimas de abuso físico, ¿ok? Que pueden tener, por ejemplo, 9, 10 años, y hemos tenido otros de 6 y de 5 que han estado expuestos tanto a la pantalla desde pequeños, que presentan la misma sintomatología de este abuso físico que ha tenido un abuso de no contacto, así se llama. ¿Ok? Entonces presentan la misma sintomatología: irritabilidad, regresión, no quiero hacer, no quiero verte a los ojos, no quiero tomar la conducta del adulto porque yo lo que quiero es estar metido aquí, no quiero comer, ¿ok? Hay un punto importante: no quiero comer, ¿ok? Ahorita me llega mucho a la consulta, el doctor, pero está bajo de peso porque entonces no quiere hacer nada, no tiene ánimo, ¿será que tiene anemia? No, no tiene anemia. Lo que pasa es que hay una hiperestimulación tal por el exceso de las pantallas que no me permite tampoco descansar, tener un sueño, ¿ok? Yo le digo a mis pacientes que son adolescentes, siempre les digo, muchachos, no se engañen ustedes mismos. Si su mamá los manda a acostarse a las 9, no es que ustedes se acuestan a las 9 y se duermen a las 2 de la mañana, ¿ok? Porque ahorita está muy de moda este jueguito, el Roblox. ¿Okay? El Roblox es o sea, yo no sé cómo llamarlo. Yo realmente no sé cómo llamarlo. Es como un universo donde pasa un montón de cosas. Un montón de cosas. Que las personas adultas desconocen. Correcto. ¿Qué juega el Roblox? Te voy a decir. Juega con la abstinencia de los niños. Roblox es un juego en donde te dicen a tal hora, hasta aquí puedes jugar y puedes incluirte nuevamente en el programa a las 2 de la mañana. ¿Qué pasa a las 2 de la mañana? Hay una cantidad de jugadores, ¿ok? Hay una cantidad de jugadores en donde muchos de ellos, justamente por la hora y por el escenario de cada uno de estos niños, aprovecha
que son depredadores sexuales, ¿ok? Y ahí es cuando viene el chat de la pornografía, ahí es cuando vienen imágenes que no es que el niño las busca ver, es que la red se las coloca para que los vean, ¿ok? No obstante a esto de la abstinencia y de este contenido que no debe ser, ¿ok? Porque Roblox lo puede jugar un adolescente de 18, 17 y 16, como lo puede jugar uno de 8, de 6 y de 5, ¿ok? No obstante a esto, tenían una parte del juego que manifestaban como la isla de Epstein. Es que además toman situaciones reales, o sea, situaciones de la vida cotidiana. Exacto, Para la traspola. O sea, yo me he quedado de protestas en el juego. Correcto. ¿Cómo se llama? Funerales. Funerales, total. Entonces, claro, esto como ponerte un ejemplo, ¿no? La isla de Epstein era un grupo de niños, tenían que huir para no ser violados por otro grupo de jugadores. Entonces, fíjate, se van evolucionando viendo esto. Entonces, ¿qué genera esto? Que esto es lo que yo voy a llevar, ¿ok? Hacia una sociedad. Justo a preguntarte eso. ¿Cómo esto lo vemos luego entonces? ¿Cómo es la socialización de una niña o un niño que está hiperconectado? Ok, es un niño que está, es una hipersexualización en primer plano. Segundo, es una hiperestimulación en segundo plano. Es un niño que acciona sí, solo sí, tiene una pantalla delante. Come sí, solo sí, tengo una pantalla delante. Es un niño que no sabe todavía tomar una decisión con respecto a su edad. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita se está perdiendo mucho el hecho de el niño que a los 7 años le dice a la mamá, yo me quiero poner esto y esto. Eso se perdió. ¿Ok? Porque el niño dice, no sé. No sabe. No sé. ¿Por qué? Porque no hay un pensamiento crítico. ¿Ok? Entonces, eso es lo más pequeño. En los adolescentes está el punto de que si yo no tengo la ropa que me dice el TikTok que me coloque, ¿ok? Yo tengo un nivel de frustración tal que ha llegado hasta los suicidios. De hecho, es una de las partes, cada 11 minutos se suicida un joven. Eso es fatal. Eso es fatal. Y te pregunto y lo pregunto a todos los que nos están mirando en este momento. ¿Ustedes sabían que el depredador sexual necesita 12 minutos para que un niño se quite una ropa para una foto? 12 minutos, que está ya programado por los mismos creadores de todas estas redes. ¿Ok? Eso es fatal, es triste. ¿Ok? Es triste dejar a nuestros niños en este tipo de involución. Eso es lo que llevan al colegio. Estos son niños que son niños agresores, que son niños que no tienen un poder de análisis ante una situación, que les cuesta mantener un juego en equipo, que les cuesta discernir entre el sabor de una comida, ¿ok? O el sabor de otra, o que si quiero tomar jugo o si quiero tomar agua, ¿sí? Si quiero mejor, no mamá, me quiero montar mejor en una montaña rusa o quedarme dando vueltas en una ruedita, ¿sí? Eso ya los niños perdieron esa capacidad. ¿Por qué? Porque estas conexiones que se tenían que hacer para ir ajustando enseñanza ya no existe, ¿ok? Ya no existe ese, cuando nosotros nos decían, vamos a jugar Mario Bros, chévere. Yo jugaba Mario Bros y de repente podía jugarlo cuando fuera a casa de mi amiguita dentro de 3 días más. Y yo tenía ese poder de, bueno, está bien, quería ir otra vez y hacía tareas y hacía todo lo que tenía que hacer en casa, ordenaba mi cuarto porque yo sabía que eso era parte de la recompensa para dentro de 3 días volver a jugar Mario Bros en casa de mi amiguita. Esa era nuestra infancia. Ahorita eso no se maneja. Si no me dejas, bueno, hace berrinche, ahí es cuando viene la reactividad. El berrinche, el grito, las amenazas. ¿Cuándo se había visto que un niño amenazara a los padres? Esto no se debería, jamás. Es algo insólito en este momento y en esta circunstancia que no se debe, y peor aún, no se debe permitir, pero peor aún, aquellos padres que lamentablemente por el mismo efecto de las pantallas no tienen un poder de discernimiento de decir yo no me puedo poner al nivel de un niño. ¿Ok? Entonces, ¿qué debería ser un padre o un adulto consciente y funcional? Vamos a sentarnos, vamos a conversarlo, yo te estoy explicando el por qué no y el por qué sí y qué opciones tenemos. Hijo, de repente ahorita no te puedo prestar la pantalla, pero vamos a hacer tal cosa. Vamos a salir y hacemos esto, vamos a ir a comernos un helado, vamos a hacer una figura, vamos a armar un rompecabezas. ¿Tú sabes lo ideal que es
armar un rompecabezas en familia. Eso genera, ¿ok?, una estrategia de coordinación increíble en un niño, ¿ok? Estos juegos de mesa, un juego de ajedrez, un juego de dama china, un juego de ludo, en donde tú le vas enseñando al niño y hay una conexión visual. A mí muchos niños me han dicho, doctora, pero es que mi papá, yo le digo que me escuche con los ojos. Oye, es bastante interesante cuando un niño te dice, a mí me gustaría que mi papá me escuche con los ojos. ¿Por qué? Porque papá está hablando contigo, ciertamente tú le estás echando un cuento del colegio, por ejemplo, que si mi amiguita, que si hice, que si saqué buenas notas y todo esto, y papá está con el celular, ajá, sí, eso no es atención, ¿ok? Estos niños son carentes de afecto, carentes de espacio para ellos, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería una recomendación inicial? Oye, el ejemplo en casa, ¿ok? El ejemplo en casa, siendo conscientes de que el celular es una herramienta de trabajo, ¿ok? Que lo decimos, por ejemplo, nosotros, personal de salud, que a veces estamos de guardia a disposición en una clínica y tenemos que estar con los celulares cuando el paciente llama, cuando te llaman de la emergencia, a cualquier hora, ¿ok? Pero hay un momento de nosotros, hay un momento de distracción, hay momentos y actividades que se deben priorizar, porque eso es justamente lo que a ellos les hace tener una exactitud en el tiempo de ahora y en el tiempo que serán después, ¿ok? Imagínate tú que ahorita no hacen, en estos momentos, no hacen esa precisión de lo que es, de lo que quisiera hacer, de lo que yo voy viendo en mis padres, en mis profesores, en mis vecinos. No veo sociedad. ¿Qué será de mí más adelante? No vi a la sociedad que me rodeó, pero sí vi unas redes sociales que me enseñaron cosas que me van a llevar a hacer, ¿ok? Entonces, contenidos, hay muchísimos contenidos. Ciertamente el Internet ha sido un obsequio, si lo vemos desde el punto de vista de cómo lo hemos podido aprovechar. Hay contenidos que hemos podido aprovechar. Hay ahorita la inteligencia artificial, que no es para muchas cosas, pero sí ayuda muchísimo en otras. ¿Cuáles tips, recomendaciones, sugerencias, ¿no? Porque además estamos en un mundo hiperproductivo donde hay que hacer muchas cosas, donde entonces hay que trabajar 2, 3 trabajos, se tienen niños, niñas, se atienden a personas mayores. Entonces, claro, en esta dinámica tan arrolladora y tan agotadora, a veces es como, bueno, agarra ahí para que te quede quieto 2 horas o 3 días. Porque claro, la niñera además es un término, la niñera digital. La niñera digital, La sí niñera señor, digital. No, totalmente. lo de con la niñera y parece un chiste y la niñera Y la niñera se ha comportado tal igual. y es tal una cual. tablet que le da para que esté ahí Totalmente. 5 horas y entonces claro, son 5 horas en las que puedes hacer otras cosas. Yo entiendo esa dinámica, pero también trae unas consecuencias muy duras luego en el desarrollo, en el relacionamiento, lo que me estás explicando, ¿no? Cómo me relaciono con otros, cómo me muevo en la sociedad. Exacto. Sí, ahorita que decías lo de me aburre. Exacto. Me aburre, no sé, no me importa. Y es como, Wow. pero esos son los adolescentes de ahorita. Esos son los adolescentes. Ay, no sé. Y cabe destacar que el aburrimiento es la cuna de la creatividad. O sea, es una cosa impresionante. Y ¿qué le digo yo a los padres? Oye, busquen actividades recreativas, al aire libre. Busquen incluso aquellos días, por supuesto no se puede tener un niño de 7 días a la semana haciendo un deporte. No, eso no existe. Tiene que haber 1 o 2 días de descanso. Pero estos días de descanso son de descanso, ¿ok? ¿Por qué? Porque el niño se le puede poner a hacer actividades en casa. Simple, vamos a lavar los zapatos, vamos a tirar toda la ropa del closet y la volvemos a doblar y la guardamos. Vamos a buscar los juguetes que ya no utilizas para donarlos. Allí le estás enseñando, ¿ok? Hábitos. Ahí le estás enseñando, tienes que enseñarle que al levantarse, ¿ok? Se dobla la sábana, ¿ok? Que tus zapatos deben estar limpios los domingos para iniciar tu nueva semana de colegio. ¿Dónde está el orden de los cuadernos? ¿Dónde está? Tienes que tener un hábito de entrenamiento. Claro, esto en el orden de que papá y mamá también deban hacer lo mismo, porque obviamente si tú le vas a decir a un niño que debemos hacer un entrenamiento, que debemos hacer actividad física y tú vives en un primer piso y a cada rato estás tomando el ascensor porque no te gusta agarrar las escaleras, dime tú.
¿Ok? Entonces, estos son los planteamientos. Si tú le estás comentando a tu hijo y quieres que tu hijo sea partícipe y entienda el porqué de la situación, ¿ok? Tú tienes que dar el ejemplo, el primer paso. El día de ayer, para hacer tu comentario rápidamente, una adolescente de 12 años me supo decir en consulta que su mamá no le permite tener celular. Y me dijo estas palabras que para mí fueron tristes, realmente fueron tristes porque recordé mi infancia, esa edad era ir para una fiesta significaba juegos. Vamos a hacer juegos, vamos a meternos en el saco, vamos a jugar kitipón, vamos a jugar tocadito, vamos a jugar saltalamur, o sea, hay muchísimas cosas. Y vamos a un parque, esas fiestas en parque. Vamos a hacer tabaquito en estas montañitas de grama. ¡Wow! Eso era lo máximo. Entonces ella dice, pero, o sea, doctora, ¿para qué yo voy a ir por una fiesta? Si mis amigas tienen teléfono y yo no, ¿qué voy a hacer? Nada. ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué triste! A los niños hay que activarlo, porque desafortunadamente, y lo repito, esto es una sociedad que no está evolucionando, está involucionando. Es una sociedad de adolescentes que van a llegar 18 y 19 años, van a entrar a una universidad y no se saben defender, no saben tomar decisiones por sí solos. Claro, claro, no saben tomar decisiones, no tienen un balance emocional. ¿Ok? No son emocionalmente independientes, entonces no saben gestionar a menos que sea, o sea, en el celular. No saben decir unos buenos días en un ascensor porque los están metidos en el celular. ¿Ok? Si alguien los ve a los ojos y permite, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Y cómo te fue en la materia? No sé. O bien, pero aquí, o sea, no hay una interacción positiva. Eso es triste. ¿Ok? Entonces estamos creando adultos que no van a ser funcionales. Estamos creando una generación que va a llevar generación tras generación un desbalance total emocionalmente que en manos de quién quedamos. Cerramos con esa pregunta. ¿En manos de quién quedamos? Sugerencia final. Me gustaría que pensáramos siempre, aquellos seres humanos que están considerando ser padres, ¿ok? No acatar protocolos sociales, ¿sí? Sino detenerse unos minutos y pensar, ¿estoy realmente preparado para ser papá, para ser mamá? ¿He sanado esa herida de la infancia? ¿La he entendido? ¿Estoy tan adicto a una pantalla? ¿Tendré tiempo y tendré disposición y amor para dejar de lado esta adicción y proveer a mi hijo de un tiempo de calidad sin pantallas, siendo yo el ejemplo y el pilar fundamental? Papá y mamá. Mamá, desde el punto de vista que no es complacer a papá que quiere, al esposo que quiere ser papá. ¿Okay? O viceversa, ¿sí? Entonces, tenemos que plantearnos siempre esto, porque estamos viviendo en una era donde sin duda alguna hay que estar dispuesto a dar tiempo y a dar amor, a ver de frente, a hacer un contacto real y verdadero, porque si no, la sociedad viene en calidad. ¿Ok? Gracias por esta reflexión final. Gracias por Gracias a ti, vernos y nos vemos en un próximo Avesa Live. Recuerden dar like, comentar y compartir. Gracias. Si tú o alguien que amas ha vivido violencia sexual, queremos que sepas que estamos aquí para apoyarles. En Avesa ofrecemos atención integral, gratuita y confidencial para mujeres, hombres, niños y niñas que necesiten ayuda. Avesa brinda un espacio seguro, pensado para ayudarte a recuperar tu bienestar. Síguenos en nuestras redes como @AvesaONG. Avesa, por una sexualidad responsable, libre y plena.